Lucas, un joven de 17 años, ya había perdido a quien más amaba, quedándose solo y desesperado. Todo lo que deseaba era un poco de cariño en su nuevo hogar, pero en lugar de afecto, encontró desprecio y dolor al ser maltratado por su madrastra, Laura. Después de tantos intentos frustrados de ser escuchado, su padre, Samuel, incrédulo, decidió tomar una medida drástica: instalaron cámaras. Lo que esas lentes capturaron fue una dura y aterradora realidad, una verdad en la que nadie quería creer, pero que estaba allí, ante sus ojos. Desde muy joven, Lucas siempre tuvo una conexión especial con su abuelo Mateo. Pasaba horas en la pequeña casa de campo de su abuelo, donde cada día parecía una nueva aventura. Mateo, un hombre amable y cariñoso, era más que un abuelo, era un amigo y una fuente constante de alegría. Entre los momentos más preciados que Lucas compartió con su abuelo estaban las tardes pasadas junto al antiguo coche que Mateo adoraba. Era un elegante vehículo clásico de los años 60 que Mateo mantenía con un cuidado casi reverencial. Para Lucas, el coche no era solo un medio de transporte, era una extensión del cariño y la atención que su abuelo le dedicaba. Cada sábado, Lucas y Mateo se dedicaban a cuidar el coche, siempre limpio y pulido, resplandeciendo bajo el sol. Mateo le enseñaba a Lucas a ajustar el motor y a limpiar los cromados con un cuidado meticuloso. Pasaban horas en el patio, riendo y conversando sobre las historias que el coche guardaba. Mateo contaba sobre los viajes que había hecho con el vehículo, cada carretera recorrida, cada aventura vivida, mientras Lucas escuchaba con ojos brillantes y una sonrisa de fascinación. Después de cuidar el coche, se aventuraban por la carretera. El momento en que Mateo encendía el motor y el sonido característico del coche llenaba el aire siempre era mágico para Lucas. Se sentaba en el asiento del copiloto, sintiendo la vibrante sensación del coche en movimiento y escuchando las historias de su abuelo sobre los lugares que habían visitado juntos. Cada viaje era una nueva oportunidad para explorar, reír y crear recuerdos. Sin embargo, la vida de Lucas sufrió una transformación drástica y dolorosa cuando la noticia del fallecimiento de su abuelo Mateo llegó como un golpe inesperado. Mateo, quien siempre había sido el ancla emocional y el pilar de amor y seguridad para Lucas, partió repentinamente, dejando un vacío inmenso que parecía engullir todo a su alrededor. La vida de Lucas cambió radicalmente tras la muerte de su abuelo. Samuel decidió que era momento de que su hijo se mudara a la ciudad para vivir con él. El cambio trajo consigo desafíos inesperados, y Lucas dejó la acogedora casa de campo de su abuelo para trasladarse a una imponente casa en la ciudad, un lugar moderno pero carente del calor que había conocido. A medida que pasaba el tiempo, Lucas se encontraba cada vez más solo. Laura, la nueva esposa de Samuel, lo trataba con frialdad y desinterés. Intentó contarle a su padre sobre la situación, pero Samuel, atrapado entre la incredulidad y el deseo de mantener la paz en su nuevo matrimonio, minimizaba las quejas de Lucas. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras instaladas por Samuel revelaron la cruda realidad: Laura maltrataba a Lucas de manera emocional, ignorándolo y haciéndolo sentir pequeño. Con la verdad finalmente al descubierto, Samuel se dio cuenta de sus errores y comenzó a reconstruir la relación con su hijo, comprometiéndose a ser el padre presente que Lucas siempre había deseado. Aunque la recuperación sería larga, Lucas ya no estaba solo. Con el tiempo, el hogar que una vez fue un lugar de dolor, volvió a ser un espacio donde el amor y la justicia prevalecieron. A pesar de la transformación en su hogar, el proceso de curación para Lucas no fue fácil. Aunque su padre, Samuel, había decidido estar más presente y comprender el dolor que su hijo había vivido, el daño emocional causado por los abusos de Laura había dejado cicatrices profundas. Samuel, lleno de remordimientos, buscaba constantemente maneras de reparar la relación, pero Lucas aún se sentía distante, atrapado en la tristeza que lo había acompañado durante tanto tiempo. Uno de los recuerdos que ayudaba a Lucas a seguir adelante era el coche de su abuelo Mateo, que se había convertido en un símbolo de todo lo bueno que alguna vez tuvo. A menudo, después de la escuela, Lucas se sentaba en el garaje, solo con el coche, recordando las historias que su abuelo solía contarle. Esos momentos le traían paz, como si Mateo estuviera allí, acompañándolo desde algún lugar lejano. Sin embargo, la relación con Laura no mejoraba.
A pesar de que las cámaras habían revelado la verdad, Laura seguía siendo distante y fría, y la tensión en el hogar continuaba. Las interacciones entre Lucas y ella eran pocas y casi siempre incómodas. Aunque Samuel intentaba mediar, Laura nunca pidió disculpas por su comportamiento, y su presencia seguía siendo un recordatorio constante del dolor que Lucas había sufrido. Un día, mientras Lucas limpiaba el coche de su abuelo, Samuel se acercó al garaje. Se sentó junto a su hijo y, por primera vez en mucho tiempo, le habló de lo difícil que había sido para él aceptar que su propio hijo había estado sufriendo tanto sin que él lo notara. «He sido un padre ausente», confesó Samuel, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Debí haber estado allí para ti, y me duele pensar en todo lo que has pasado solo». Lucas lo miró en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, estaba el dolor del pasado, pero por otro, también estaba el pequeño alivio de saber que su padre finalmente lo veía y comprendía. Sin embargo, las palabras no podían borrar el sufrimiento que había vivido, y aunque Samuel estaba allí, dispuesto a reparar las cosas, Lucas sabía que el camino hacia la curación sería largo y complicado. Los días pasaron, y poco a poco, Lucas empezó a aceptar la presencia de su padre de nuevo en su vida. Aunque aún se sentía distante, comenzaba a abrirse, compartiendo algunos de sus pensamientos y recuerdos de su abuelo Mateo. Samuel, por su parte, se esforzaba en demostrarle a su hijo que estaba comprometido a ser el padre que Lucas necesitaba. Un fin de semana, Samuel le propuso a Lucas restaurar juntos el coche de Mateo. Aunque al principio la idea no le emocionó, algo dentro de Lucas le hizo aceptar. Durante semanas, ambos pasaron horas trabajando en el coche, ajustando detalles, pintándolo y reemplazando piezas antiguas. El proyecto les dio una oportunidad para conectarse nuevamente, y aunque no hablaban mucho, el simple acto de compartir ese espacio les permitió acercarse lentamente. A través de este proceso, Lucas empezó a ver que, aunque el dolor del pasado siempre estaría allí, tenía la capacidad de encontrar un nuevo sentido de paz y conexión con su padre. No todo estaba perdido. Con el tiempo, la relación con Samuel fue sanando, y aunque la herida que Laura había dejado nunca desapareció por completo, Lucas aprendió a vivir con ella, encontrando consuelo en los recuerdos de su abuelo y en el coche que ahora, restaurado, brillaba como el legado de amor que Mateo le había dejado. Samuel, por su parte, se convirtió en un apoyo constante para Lucas, aprendiendo de sus errores y dedicándose a estar presente para su hijo. Ambos sabían que la vida nunca volvería a ser perfecta, pero juntos habían comenzado a construir algo nuevo, algo que, aunque frágil, estaba lleno de esperanza. Con el coche de su abuelo Mateo restaurado y reluciente, Lucas sentía que una parte de su vida volvía a tener sentido. El coche no solo simbolizaba los recuerdos compartidos con su abuelo, sino que también se había convertido en un puente entre él y su padre Samuel. Cada vez que salían a dar una vuelta juntos, el sonido del motor y el aire fresco que entraba por las ventanas le hacían recordar los buenos momentos con Mateo, pero también empezaba a crear nuevos recuerdos con Samuel. Sin embargo, la sombra de Laura aún estaba presente en la casa. Aunque Samuel había intentado varias veces que Laura y Lucas encontraran un terreno común, los esfuerzos eran en vano. Lucas no podía olvidar el abuso emocional al que había sido sometido, y Laura no parecía dispuesta a cambiar su actitud distante y fría. Una tarde, mientras Lucas y Samuel trabajaban en el coche, Laura apareció en el garaje. «Todavía con ese trasto viejo», dijo, mirando el coche con desdén. Samuel intentó calmar la situación con una sonrisa tensa, pero Lucas no pudo evitar sentir una punzada de rabia. Para él, ese trasto viejo era mucho más que un coche, era el único vínculo que mantenía vivo el recuerdo de su abuelo y, en cierta forma, la única cosa que le daba consuelo en ese hogar tan frío. «Es más que un coche, Laura», respondió Lucas con la voz controlada. «Es todo lo que me queda de mi abuelo, y no me importa lo que pienses». Samuel miró a su hijo con orgullo, pero también con preocupación. Sabía que la situación con Laura se estaba volviendo insostenible. Las tensiones entre ellos eran cada vez más evidentes, y por mucho que intentara mantener la paz, se hacía cada vez más difícil. Unos días después, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de todo. Lucas había salido a pasear con el coche, una de las pocas actividades que le brindaban tranquilidad.
Al regresar a casa, encontró a Laura discutiendo acaloradamente con Samuel. Desde la entrada de la casa, Lucas pudo escuchar partes de la conversación. «No puedo seguir viviendo con él aquí», gritaba Laura, refiriéndose claramente a Lucas. «Me hace la vida imposible, y tú siempre lo defiendes. Este matrimonio no va a funcionar con él en la casa». Samuel intentaba calmarla, pero Lucas sintió que algo dentro de él se rompía. Entró en la casa y encaró a Laura, decidido a poner fin a la situación de una vez por todas. «¿Qué crees que he hecho para merecer todo este odio?», preguntó Lucas, con la voz temblando de rabia y dolor. «Desde que llegué aquí, lo único que he recibido de ti es desprecio. Nunca quise ser una carga, pero parece que eso es todo lo que soy para ti». Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y enojo. «No entiendes, Lucas. Esta casa no era para ti. Era para Samuel y para mí. Todo cambió cuando llegaste. Te convertiste en un problema». Las palabras de Laura cayeron como una losa sobre Lucas, pero en lugar de derrumbarse, sintió que la ira lo impulsaba a responder. «Si soy un problema, entonces es tu problema, no el mío», dijo Lucas con firmeza. «No pedí estar aquí. No pedí que mi abuelo muriera. Y mucho menos pedí que me trataras como un estorbo». Samuel intervino, intentando calmar la situación. «Basta, ambos. Esto no puede seguir así. Laura, Lucas no tiene la culpa de nada. Es mi hijo, y no voy a permitir que siga sufriendo en su propia casa». Laura se quedó en silencio por un momento, observando cómo Samuel finalmente tomaba una postura clara en defensa de su hijo. La tensión en el ambiente era palpable, y Lucas supo en ese instante que las cosas no volverían a ser como antes. Esa noche, después de la confrontación, Samuel tomó una decisión difícil pero necesaria. Se dio cuenta de que no podía mantener a su hijo en una situación tan tóxica. Habló con Lucas en privado y le explicó que había decidido separarse de Laura. «Me duele hacerlo, hijo», dijo Samuel con tristeza, «pero no puedo permitir que sigas viviendo en un ambiente donde no te sientes querido ni respetado. He fallado muchas veces, pero esta vez quiero corregirlo». Lucas sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la relación entre su padre y Laura nunca había sido sólida, pero también entendía que esta separación no sería fácil para Samuel. Aún así, agradeció el sacrificio que su padre estaba dispuesto a hacer por él. Con el tiempo, Samuel y Lucas se mudaron a una nueva casa, más pequeña y menos lujosa que la anterior, pero llena de paz. El coche de Mateo los acompañó en esa mudanza, como un símbolo de todo lo que habían superado juntos. La vida no era perfecta, pero ambos sabían que estaban en el camino correcto. Samuel, habiendo aprendido de sus errores, se dedicó por completo a su hijo, y Lucas, aunque todavía cargaba con las cicatrices del pasado, encontró en su padre el apoyo y el amor que tanto había necesitado.